por alto, porque también esto demuestra el amor de Dios. Porque también esto demuestra el amor de Dios. Esto demuestra el amor de Dios. Que Dios nosotros nos ha regalado sin nosotros merecerlo. ¿Sabe qué? El perdón. ¿Sabe qué? El perdón. Tú y yo merecíamos y merecemos el infierno. Y Dios nos perdonó. Hermano, aunque son palabras que nosotros hemos escuchado una y otra vez, pero tenemos que repetirlas una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque no es casualidad que cuando los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús le dio la oración del Padre Nuestro. ¿Y sabe qué? En esa oración modelo, que no una oración para vanas repeticiones, sino una oración modelo, el perdón está incluido. Padre, perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos nosotros. Ay, hermano, eso nosotros lo recitamos, eso nosotros lo decimos, pero a veces, cuán difícil para nosotros es perdonar al otro. Y buscamos excusas y le buscamos la quinta pata al gato, y que usted no sabe, que vamos a ver, que princeo, que sultaneo. No. La exhortación en la Biblia a perdonarnos unos a otros debe estar en nuestra vida constantemente. ¿Por qué? Recordemos que si algún hermano en algún momento nos falla, recordemos que ese pecado de ese hermano ya fue perdonado en la cruz. Todos nosotros somos ofensores, pero la exhortación es a imitar a nuestro Dios, que es un Dios perdonador y no abusador. Fin de la cita. Hermano, todos nosotros nos ofendemos una y otra vez. Pero ¿cuál es la exhortación que Pablo quiere que tú y yo nos llevemos hoy? Sé imitadores de Dios, como hijo amado. ¿Cómo lo hacemos? Andando en amor. Y no un amor sentimentalista, sino un amor ágape. Un amor que se da sin condición. Yo escuchaba a un teólogo dando una enseñanza sobre el perdón, y él decía: ay, si en los matrimonios se pudiera vivir el perdón como Dios quiere que lo vivamos. Ay, si el esposo le dice a la esposa, y ese ay no es de dolor, sino como de wow, si el esposo le dijera a la esposa: ¿sabe qué? Aunque tú me hagas lo que hagas, aunque tú rezabes como tú quieras, yo te voy a amar, yo te voy a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es una muestra de amor. Pero el perdón no es algo emocional, sino una decisión. Una decisión. Aunque tú me hagas lo que hagas, yo te voy a perdonar. Hermano, si somos honestos, tú y yo le hemos hecho muchas cosas a Dios. Se la hicimos antes de ser cristianos. Y todavía, siendo cristiano, tú y yo vivimos continuamente ofendiendo a nuestro Dios.
Por eso decía un estudioso que la oración de arrepentimiento debe ser una oración que el cristiano la ejercite diariamente, porque diariamente ofendemos a nuestro Dios. ¿Y sabe qué ocurre cuando tú y yo vamos al trono de su gracia, como nos dice Hebreo? ¿Sabe lo que encontramos ahí? Oportuno socorro y abundante gracia. Wow. Dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo. ¿Cómo nos dio vida? Perdonando todos los pecados. Hermano, aunque un hermano tenga algo en algún momento que a ti y a mí nos duela, recuérdate que ya Cristo pagó en la cruz por ese pecado. Cristo ya pagó por ese pecado que ese hermano ha cometido contra ti o yo contra ti. La pregunta es, ¿y quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Estamos nosotros imitando a Dios cuando no perdonamos? No. ¿Sabe por qué? Porque amar como Dios nos ama debe llevarnos nosotros a perdonar al otro. Por eso insisto, pues cualquiera puede decir, pastor, es que eso no es fácil. Yo no te estoy diciendo que es fácil. Por eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo. Ya Dios nos regaló. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si tú y yo tenemos problemas con el perdón, ven en oración y suplica la asistencia del Espíritu Santo que está a favor nuestro. Amar como Dios ama debe llevarnos a perdonarnos como Él perdona. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando Dios perdona, perdona. Yo digo, ¿tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando Dios perdona, perdona. Dios no nos está sacando los trapitos al sol como algunos de nosotros, que a veces tenemos, entre comillas, perdonamos, pero a veces tenemos como una maletica guardada. Una maletica guardada. Y cuando esa persona nos hace algo otra vez, ¿sabes cómo nosotros negociamos? ¿Tú te acuerdas que hace 3 años que tú viniste a mí y me y tú te quedas como en el, hace 3 años de que me está, yo no recuerdo. Oye, y tú supuestamente perdonaste, pero tenés esa maletica guardada ahí. Cuando llegó el momento, abriste la maleta. Hermano, cuando Dios perdona, perdona. En Efesios 4:32 dice el apóstol Pablo: antes se benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros. Como Pablo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, no hay que ser un teólogo para entender eso. Pudiéramos hacer una pregunta al versículo 32. ¿Y cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? Lo primero es que no merecíamos el perdón de Dios. Merecíamos el justo juicio de Dios. Y Dios nos perdonó por gracia. Pastor, ¿y por qué yo tengo que perdonar? Muestra gracia. Ahora, es bueno clarificar que cuando nosotros perdonamos, no es que nosotros nos olvidamos del hecho. Ahora, cuando nosotros perdonamos, no nos recordamos del hecho con la misma intensidad que cuando nos hicieron el hecho. Si todavía tú estás recordando de ese hecho y te sigue dando la misma ira como el primer guandul, el primer día, tú no has perdonado todavía. Tienes que orar a Dios y decir: Señor, ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Lo importante es tú entender que tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a perdonar como Dios nos perdonó, que nos perdonó en Cristo.
Jesús hablando en Mateo 18, versículo 15 al 17 y versículo 21 y 22 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces se le acercó Pedro, versículo 21, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el judaísmo, la idea que tenían era que había un límite para perdonar. La idea que tenían era 3 veces. Que había un límite para perdonar. Pedro lo multiplicó por 2 y le añadió una. Parece que Pedro, pensando que con mucha benevolencia, Señor, hasta 7. Mira que nosotros tenemos 3, yo le estoy dando 3 más 1 más. Hasta 7, Señor. Si él viene pega contra mí, hasta 7. En nuestra tradición nada más dice 3. Hasta 7, Señor. Yo estoy siendo benevolente, lo multipliqué por 2. La Biblia no dice eso, lo estoy diciendo yo. Y le añadí uno más, son 7. Y Jesús le dice: no, Pedro, espérate. Es que en el reino de los cielos no es así. No, un momento. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero pastor, lo que yo voy a hacer es que voy a comprar un cuaderno, voy a andar con una calculadora, cada vez que me ofenda a mí, voy a ir sumando 70 veces 7, tanto por tanto, papá, y lo voy a ir apuntando. No, eso no es lo que está diciendo el texto. La enseñanza que el texto quiere dar es que tú y yo tenemos que tener siempre una actitud de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque estamos llamados a ser imitadores de Dios. Y Dios es un Dios perdonador. No hay una sola ocasión, no hay un solo momento en la cual tú y yo hemos ofendido a Dios, que hemos venido a su presencia y Dios no nos haya perdonado. Primero, nos perdonó posicionalmente. Y cada vez que tú y yo fallamos y pedimos perdón, ¿sabe qué? Nuestra comunión con Él es restaurada. Si no, preguntémosle a Juan en su primera carta, que dice que cuando tú y yo hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hasta 7. Hasta 70 veces 7. Ya para ir cerrando, hermano, y dar la oportunidad para el himno y la Santa Cena. Varias cosas que quisiéramos enfatizar. Si queremos imitar a Dios, recordemos lo siguiente: que en nuestra propia fuerza no podemos. Es en dependencia del Espíritu Santo. Es en dependencia del Espíritu Santo. Es en dependencia del Espíritu Santo. Otra cosa que quisiera recordar es que Pablo le exhorta a ser imitadores de Dios a los efesios, a nosotros, a hombres y mujeres que ya somos hijos. No es que nos exhorta que lo imitemos para que seamos hijos. No. Es que ya somos hijos amados. Amén, hermano. Ya somos hijos amados. Amén, hermano. ¿Y sabe qué? Si tú y yo imitamos a Dios, es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque en Dios no hay desperdicio. Porque en Dios no hay desperdicio. Si queremos imitar a Dios, tenemos que sumergirnos en la palabra. Tenemos que sumergirnos en la Biblia. Y
Sumergirnos en la palabra. Decirle al Espíritu Santo, ayúdame a sumergirme en tu palabra. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñarla. Pedirle al Señor, ayúdame a vivir tu palabra. En dependencia de tu espíritu, ilumíname. Ayúdame. Se me dificulta perdonar. Guardo mucho rencor. Guardo mucho rencor. Y ¿sabe qué? Cuando tú y yo nos perdonamos, nuestro corazón se llena de amargura. Y Pablo le dice a los efesios, quítense de vosotros. Es que toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, quítense de vosotros. Antes de benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El perdón es una decisión. El perdón trae liberación. El perdón trae liberación. ¿Qué más pudiéramos nosotros añadir en estas aplicaciones para imitar a Dios? Saquemos tiempo de calidad de orar, de hablar con Dios, de orar, hermano. Jesús fue un hombre de oración. No hubo un momento que Jesús no orara. Marcos nos enseña en su capítulo 1 que cuando era muy de mañana y era muy oscuro, Jesús se iba a un lugar aparte y allí oraba. En Getsemaní Jesús estaba orando. A la hora de elegir los apóstoles, Jesús pasó, lo puede buscar en los evangelios, una vigilia de oración. La noche entera orando, hablando con Dios, hablando con su Padre celestial. Y si eso era Jesús, que doblaba sus rodillas, que no hacía nada si no fuera bajo la dirección del Padre, ¿cuánto más tú y yo, hermano? ¿Cómo está nuestra vida de oración? A veces pobre. Pero pobre. Pero entonces hay una discrepancia. Porque entonces con un vecino, con un primo, con un hermano, hablamos horas y horas. Hermano, tenemos que abrir los ojos y aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos y peligrosos. Y sé como los hijos de Isaacar, entendidos los tiempos. Eso era una parte de la tribu de Isaacar, que había un grupo que eran entendidos los tiempos para saber y discernir cómo Israel tenía que manejarse. Y hermano, yo he estado ahí. Y esta carne, cuando tú vienes a ver, tú te descuidas. En estos días yo tenía mi Facebook cerrado y lo abrí, y mi esposa está ahí de testigo. Confieso esto para que ustedes entiendan. Y lo abrí y ahí encontré un grupo de Villa Consuelo, donde yo me crié. Y buscando y mirando y viendo noticias. Mira, fulano murió y me enteré de tal cosa y todo eso. Pero ¿sabe qué? Oye, ahí se van horas, 1 hora, 2 horas acá. Pero yo te meto 3 horas en esta cosa. Hermano, eso es así. Yo no sé si soy el único extraterrestre aquí, pero las redes sociales, hermano, mira, roban el tiempo. Y yo estaba ahí, hermano, estoy diciendo. Pero va acá, y cuando abro los ojos y mi esposa, pero duérmete, mi hijo estuvo a trabajar ahorita, y yo mirando, bueno, pero mira fulano murió, y mira, y cosas que no son pecaminosas, pero perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Pregunta: ¿en qué me está enriqueciendo a mí mi vida espiritual eso? Te lo voy a decir en el idioma original. En nada. En nada.
Me está enriqueciendo espiritualmente hablando. Esos aparaticos, los teléfonos inteligentes, si somos honestos, a muchos de nosotros nos roban el tiempo. Por eso el pastor John Piper en una ocasión dijo que las redes sociales será la evidencia de que si nosotros teníamos una vida de oración pobre delante de Dios, no era por falta de tiempo, falta de priorizar, falta de poner las cosas en el orden correcto. Lo que tú y yo valoramos, le dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero. Si estamos más sumergidos en las redes sociales, es porque le estamos dando más importancia a lo temporal, a lo terrenal, a lo pasajero, que a lo que tiene repercusiones eternas. Hermano, Jesús oró. Pablo era un hombre de oración. Daniel fue un hombre de oración. José fue un hombre de oración. Tú y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. De oración. Orando a Dios y recordando que somos sus hijos por su gracia. Y como hijos en la santificación progresiva, decía un estudioso, estamos llamados a crecer en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo mientras servimos aquí en la tierra. Mientras tú y yo servimos aquí en la tierra, estamos llamados a crecer en semejanza al Señor Jesucristo. No para ser salvos, sino porque ya somos hijos amados. Y si hijo, hermano de Cristo. Y si hermano de Cristo, coheredero juntamente con Cristo. Y Cristo era un hombre de oración. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo está tu vida de oración? Si somos honestos, a veces está pobre. Pobre, pobre, pobre. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo cogimos 3 días de ayuno? 3 días de ayuno. 0 celular, 0 tablet. Concentrémonos en Dios. A veces pasan meses, y se nos olvida que el ayuno es una disciplina bíblica. La gracia no invalida la disciplina bíblica. No. El ayuno es una disciplina bíblica que Dios nos ha regalado para poner en práctica el dominio propio. Pastor, pero Dios conoce mi necesidad. Sí, pero Él me manda a orar. Él manda que oremos. La oración es un medio que Dios usa para responderle a su pueblo. Primera de Tesalónicas 5:17 dice: orad sin cesar. Amada iglesia, que Dios nos ayude a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en amor, perdonándonos como Cristo nos perdonó, que entregó su vida en sacrificio como ofrenda en olor grato a Dios. ¿Sabe qué? Para salvarte a ti y salvarme a mí, por pura gracia. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das de poder compartir esta bendición. Ayúdanos a ser imitadores tuyos como hijos amados. Que al salir de este lugar, que tú nos renueves nuestra fuerza y nos ayude a doblar rodillas, a buscar tu rostro. Ayúdanos a aplicar tu verdad en nuestra vida. Gracias por amarnos como nos amaste. Que entregaste tu Hijo, lo más preciado, para morir por pecadores como nosotros. Gracias por amarnos así. Ayúdanos a nosotros a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a los otros. Y que tú nos dé la gracia
demostrar a Cristo. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana María por acá. Gloria a Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Gracias, Cristo.